Vale. Buenas chicos, naturales, hoy es viernes 27 de marzo, saluditos youtuberos. Vale, vamos a hablar del calor y cambios en la materia. Por cierto, he subido a la YouTube un vídeo en el que hablamos en el que explico la página 94 y 95, que ese se me había quedado atrás. Igual que también tengo que hacer los redes sociales que quedan pendientes, ¿vale? O uno, me parece. Vale, vamos a hablar de los calor y cambios en la materia. Entonces, el calor puede producir tres cosas en los cuerpos. Puede producir un cambio de la temperatura, puede producir un cambio en su estado o puede producir un cambio en su volumen, ¿vale? El calor provoca cambios en los cuerpos o transforma la materia. Si un cuerpo absorbe mucho calor, aumenta la temperatura, ¿vale? Por ejemplo, el cuerpo humano, cuando tenemos fiebre, nos sube la temperatura corporal. O si un cuerpo cede calor, su temperatura disminuye, es decir, que ese calor pasa a otro cuerpo y ese baja su temperatura. Por ejemplo, suelen ser en cosas metálicas. Si ustedes tocan el metal, suele estar frío. Si ustedes ponen mucho tiempo la mano en el metal, pasan temperatura de su cuerpo al metal que se calienta, ¿vale? Eso es un intercambio de temperaturas. También tenemos un calor y cambio de estado. Por ejemplo, en el agua hay cuerpos, hay elementos que no aumenta la temperatura ni la disminuye con los cambios de temperatura, sino que lo que hacen es cambiar de estado. Por ejemplo, si yo tengo un cubo de hielo y le aplico calor, ese cubo de hielo no se calienta, sino lo que hace es que se derrite. Si yo a ese cubo de hielo le sigo aplicando a esa agua, que ya está derretida, le sigo aplicando calor, esa agua pasa de estado sólido a vapor de agua, ¿vale? Que es lo que hemos visto del ciclo del agua. Entonces, tenemos que si absorbe calor, aumenta la temperatura, si cede calor, disminuye la temperatura, puede producir cambios en sus estados, por ejemplo, que es decir, que cuando un cuerpo recibe calor, cambie su estado. Repito, el agua pasa de estado sólido a líquido, de líquido a gaseoso, y lo mismo, si voy disminuyendo la temperatura y está gaseoso, se convierte en líquido, y si sigue disminuyendo esa temperatura, de líquido pasa a sólido. ¿Vale? Y luego tenemos el calor y los cambios de volumen. Espero que voy a borrar este. Tenemos calor y cambio en su volumen. Calor y cambio en el volumen. Es decir, que si un cuerpo recibe calor, puede que aumente su temperatura, puede que aumente su volumen. Si un cuerpo recibe calor, puede que aumente su volumen. Es decir, que se ponga más gordito, digamos. Y si el cuerpo... y esto sería la dilatación. Ahora explico una cosa esto de la dilatación. Y si el cuerpo cede calor, disminuye su volumen y se llama contracción. Es decir, se contrae. Por ejemplo, un claro ejemplo de la dilatación es las puertas metálicas en verano. Con el calor, el metal se expande, aumenta su volumen y eso hace que muchas puertas metálicas en verano, la de los ascensores, se queden atascadas con eso. Y otra cosa, otro ejemplo claro es, si ustedes se han fijado, cuando pasan por encima de los puentes de las carreteras, tienen unas placas metálicas en el suelo que están separadas más o menos 1 centímetro entre una de otra. Y eso es ¿por qué? Porque cuando hace mucho calor, las carreteras se dilatan y se ensanchan. Y si no estuviera esa hendidura para que se ensanchen y chocaran uno con el otro, los puentes se romperían. Llegaría un momento que se quebrarían. Entonces siempre se le deja ese centímetro de dilatación para que cuando haga mucho calor se dilate y las estructuras metálicas se cierren, y cuando hace más frío que se contrae, las estructuras metálicas se separan. Si no, repito, los puentes se romperían constantemente.
Y bueno, y ya hemos visto también el ejemplo de contracción, que es cuando a algo se le aplica frío, la temperatura baja, coge y reduce su volumen, se contrae. ¿Vale? Eso es lo que tenemos del tema del calor y los cambios de la materia, del volumen.